Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase y si tienen cualquier duda igual me lo indican. ¿Ya? Eh, Vamos a hacer, bueno, un breve repaso. Recordar primero que nosotros estamos viendo el diagrama PV. Siempre tenemos que trazar nuestra línea, nuestra isoterma, que tiene una presión crítica de 22,088 megapascal y que tiene una temperatura de 374,136, ¿ya? Después de eso, nosotros saber que siempre tenemos que tener como datos la temperatura y la presión. Si nosotros tenemos la temperatura y esa temperatura es mayor que la crítica, es decir, es mayor que 374,136 grados Celsius, y además la presión es mayor que la presión crítica, es decir, mayor que 22,088, nosotros sabemos que nos encontramos en esta zona, y esa zona es la zona de gas, ¿ya? Y eso implica que nosotros tenemos que ir a la tabla C3. Si nuestra temperatura es mayor que 374,136 y a cualquier presión, igual estamos en esta zona, que correspondería tanto a la temperatura crítica, perdón, tanto a la fase de gas como a la fase de vapor sobrecalentado, lo cual implica que nosotros tendríamos que utilizar la tabla C3. Cuento corto, siempre que mi temperatura sea mayor que la crítica, yo sé inmediatamente que tengo que ir a la tabla C3 y no tengo para qué ir a la tabla C1 o a la tabla C2. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver. ¿Entendido está ahí o no? Sí, profe. Perfecto. Bien, después la otra cosa que nosotros tenemos que saber es que en la zona de saturación, estoy haciendo un breve repaso antes de explicar todo. ¿Ah? Entonces, tenemos eso, esta es nuestra temperatura crítica, y si nuestra temperatura es mayor que la temperatura crítica, me voy inmediatamente entonces a la tabla C3. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros estamos en la fase de saturación, y cuando yo hablo de la fase de saturación me refiero al líquido saturado y a cualquier punto interno de esta fase, y también justo cuando estoy acá en vapor saturado, esa zona se llama zona de saturación. ¿Ya? En esa zona de saturación yo necesito cualquier dato que sea T, Z o P, Z, o donde Z puede ser el volumen, la calidad, la energía interna, la entalpía, la entropía, esos son los datos, ¿ya? Entonces, T, Z o P, Z. En esa zona no me sirve T, P, porque si yo te diera temperatura y presión y estás justo en esa zona, son infinitos los puntos que tú puedes tomar, ¿ok? Bien, recordar que nosotros tenemos, si tienen cualquier duda me preguntarán, nosotros tenemos las tablas de vapor. Por ejemplo, ahí atrás tienen una de las tablas de vapor. Tenemos 4 tablas de vapor, la C1, la C2, la C3 y la C4. ¿Ya? La tabla C1 y C2 tienen los datos de la fase de saturación, la que está entre líquido saturado, mezcla y vapor saturado. La tabla C3 tiene las fases de vapor sobrecalentado y de gas. Y la tabla C4 tiene la zona de líquido comprimido o líquido subenfriado. Como esa tabla tiene datos experimentales, nosotros sabemos que esos datos experimentales son un número finito de datos. Entonces, a veces nosotros requerimos datos que están entre ellos y tenemos que acudir a una inter, a una intra o a una extrapolación, que puede ser simple o doble. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros en la fase, perdón, en la tabla C1, quiero poner una, en la tabla C1, ¿ya? En la tabla C1 y en la tabla C2 hay dos posibilidades. Solamente hay posibilidades que nosotros tengamos información directa, ¿ya? O bien que haya una interpolación simple. No hay ninguna otra posibilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, déjenme ver si acá tengo la tabla C1. Acá hay una tabla C1. Control M, control V.
Por ejemplo, si yo les doy a ustedes la temperatura de 78 grados Celsius y yo les pido la presión de saturación, entonces ustedes van a decir, el 78 se encuentra entre el 75 y el 80. ¿Se fijan? Como está entre medio de ellos, significa que es una es un punto interior y por lo tanto nosotros vamos a hacer una interpolación. ¿Cómo hacemos esa interpolación? Estoy diciendo que calcule la presión de saturación, por ejemplo, y supongamos que quiero el volumen de líquido saturado. ¿Ya? Entonces yo hago mi tabla, temperatura es lo que tengo, la presión de saturación es la que quiero y el volumen de líquido saturado es lo que quiero. ¿Ya? Entonces la temperatura de saturación es 78 el dato. ¿Y cuáles son los datos por arriba y por abajo que yo tengo? Son 75 y 80. ¿Ya? Entonces pongo acá la presión de saturación, el VF. A 75, ¿cuánto vale la presión de saturación? Es este valor, 0,03858. ¿Ya? Y el volumen, si quieres apaga Valentina para que no distraiga el gatito. ¿Y cuál es el volumen de líquido saturado? Es 0,00126. ¿Ya? Y a 80 veo lo mismo, 0,04739, perdón. Así está bien. 0,04739 y el volumen de líquido saturado es 0,00129. ¿Se fijan? Entonces de ahí yo puedo calcular la presión y el volumen de esta manera. Siempre presión de saturación menos 0,03858 dividido por 0,04739 menos 0,03858 es igual, y ahora pesco lo que tengo, 78 menos 75 dividido por 80 menos 75. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado acá? Lo que tengo que tener cuidado es que estos dos valores sean los mismos. Podría haber dicho yo presión de saturación menos 0,04739 dividido por 0,03858 menos 0,04739. Y hubiesen obtenido exactamente los mismos resultados. ¿Ya? Y lo otro que tienen que tener cuidado, o sea, tener presente, es que si yo tengo acá la presión de saturación, el que está al frente del 78, ¿se fijan? 78. ¿Quién está al frente de 0,03858? El 75. 75. ¿Quién está al frente de este? Al frente de este, 80. 80. Y de este, 75. Y de ahí despeja. ¿Se entiende o hay alguna duda? Necesito que sí me vayan contestando porque si no, no puedo adivinar. Por mi parte, todo bien, profe. Perfecto. ¿Ya? Profe, Jefferson, todo claro. ¿sí? ¿Sí? ¿Yo podría usar una tabla del año 2020? Sí, sí, puedes usar una tabla del año 2020. Vale. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto? Jefferson, ¿tiene levantada la mano? En caso hay más valores, o sea, aparte, o no puede haber en una interpolación, ¿no? Porque tiene que estar entre dos puntos. Acá, lo que pasa, te explico, lo que pasa es que en la tabla C1 y en la tabla C2 resulta que tú tienes esto. Buena tu pregunta. Tú tienes este punto, acá tienes la isoterma, ¿ya? A la temperatura crítica. Y aquí tienes la presión crítica. Si tú te fijas, en la zona que estás en saturación, es esta, justo la que está en este borde, que es líquido saturado, es justo la que tienes, es muy buena tu pregunta, es justo la que tienes acá, que es tu vapor saturado, ¿ya? Si tú te fijas, siempre estamos a temperatura menor que la crítica y a presión menor que la crítica. ¿Te fijas, Jefferson? Sí, Y estarías dentro de esta zona, que es la de mezcla,
que también sigues estando bajo temperatura crítica y menor que la presión crítica. Por lo consiguiente, tú siempre que vayas a calcular algo, vas a tener a lo más un procedimiento de interpolación, porque tienes muchas isotermas y muchas isóbaras por acá. ¿Te fijas? Entonces siempre lo que tú vayas a hacer te va a quedar dentro de esto. Entonces siempre o va a ser directo, y cuando es directo, por ejemplo, que yo te pregunte cuánto vale la presión de saturación a 100 grados Celsius, y tú ese lo sacas directamente de la tabla. Acá está 100, y tú me dices la presión de saturación es 0,1013. ¿Ya? Yo, por ejemplo, no te podría preguntar cuánto vale la presión de saturación a 375, que es mayor que la temperatura crítica, porque en ese caso estarías en la zona de gas o de vapor sobrecalentado y te tendrías que ir a la tabla C3. No sé si contesté tu pregunta, Jefferson. Sí, y como ahí en esa tablita que hizo, está la temperatura, la presión y el VF, ¿Sí? ¿solamente podría haber esos tres o en No, caso no, haya cualquiera. VG? Yo te podría pedir, te podría haber pedido VG, UF, UG, HF, HG, o bien te puedo pedir la calidad, ¿ya? Te puedo decir cuánto vale la calidad, por ejemplo, qué sé yo, no, te podría dar un volumen, No, no, sí, sí entiendo, sí. sino que me refiero a que no puede haber dos, o sea, dos zetas, o algo así No, si puedes tener dos Z, por ejemplo, yo te puedo preguntar acá también por HG. Y ahí cómo sería Pones el valor la... HG acá y aquí pones el valor de HG a 75. A 75 el HG vale 2635,3. Y Y después sería otra 80, resta similar. otra resta, otra relación. Sí, es Ah, otra ya, ya, pendiente, pero es la misma. ¿Ya? ya, gracias. De nada. Bien, entonces estamos entendiendo esto, ¿verdad? Ahora, fíjense, por ejemplo, yo tengo una isoterma 200 grados Celsius, que es esta que dibujé acá. Vayan preguntando todo lo que quieran, no levanten la mano, pregunten nomás, ¿ya? Porque a veces no veo las manos. Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, a 200 grados Celsius. Aquí yo tengo el punto de líquido saturado, que es el F que nosotros hablamos, y este es el de vapor saturado, el G, ¿ya? Entonces yo me voy a la tabla y digo a 200 grados Celsius, quedó medio, descartar, quedó medio, déjenme sacar esto, lo voy a correr ahí. Quito, ya. A 200 grados Celsius, bueno, ustedes lo ven, me imagino. A 200 grados Celsius que lo tienen allí y tienen una presión de saturación, no sé si la visualizan, de 1,554 megapascal. ¿La ven, cierto? Sí. ¿Sí? Ya, esa es la presión de saturación a esa temperatura. Y aquí nosotros tenemos el F y aquí tenemos el G. Líquido saturado es el F y el G es vapor saturado. Aquí va el VF, ¿te fijas? Que es el valor que sacan de aquí de la tabla, que es este, y el VG, que es este. Y lo ponen allí. Cualquier número de volumen que se encuentre a 200 grados Celsius y que sea menor que el VG, pero mayor que el VF, está en esta zona amarilla que se llama mezcla. ¿Ok? Entonces, nosotros ya dibujamos esto. Yo querría dibujar todos los puntos experimentales que tengo a 200 grados Celsius y para eso voy a ir a esta zona. Esta zona de acá es la zona de vapor sobrecalentado, por lo tanto yo uso la tabla C3 y busco a 200 grados Celsius qué valores hay. Y por ejemplo, a la presión de 0,002, que la tengo ahí, tengo este punto experimental, después a 0,1, ¿ya? Y si sigo dibujando a 200, tengo valores a 0,15, a 0,2, a 0,4, a 0,6, a 0,8, a 1 megapascal, a 1,5, y puedo ir anotando todos esos puntos verdes que tienen allí. ¿Ya? Entonces, después, estos son los únicos datos que yo tengo disponible para la zona de vapor sobrecalentado. ¿Se entiende eso? Que es lo que hicimos ayer cuando calculamos trabajo, ¿cierto? Perfecto. Y después, yo quiero dibujar ahora los valores que tengo en la fase de líquido comprimido. Y para eso me voy a ir a la tabla C4 y voy a ver qué valores tengo experimentales. Todos estos puntos verdes son valores experimentales que están en la tabla C3
para la temperatura de 200 grados Celsius. Este corresponde al volumen de vapor saturado, volumen de líquido saturado. Esa es la información experimental que tienen ahora. Y ahora quiero calcular, o sea, quiero ver cuáles son la información experimental que tengo en la fase de líquido comprimido. Por lo tanto, me voy a la tabla C4 y busco 200 grados Celsius y pongo los datos que hay a 5 megapascal, ¿cierto? Que correspondería a este volumen. Después digo a 10 megapascal, que correspondería a este volumen, y así, pues, y acá abajo digo a 20 megapascal, este volumen, a 30 megapascal y a 50 megapascal que está detrás del gráfico, que sería el otro volumen. Y son estos puntos azules los que yo dibujé. Hasta ahí, ¿se entiende? Sí, Profe, todo bien. Todo bien. ¿Cuándo es? Ahora vamos a ver la interpolación. Voy a cambiar de color. Fíjense, ¿cuándo es una interpolación? Voy a hacerlo con negro. Por ejemplo, cuando mi punto se encuentra entre dos verdes, que son los que yo confeccioné con la tabla C3. Ese para mí es una interpolación, porque es un punto que se encuentra interior, entre dos puntos verdes que son sacados de la tabla C3. ¿Ok? Eso para mí es un procedimiento de interpolación, ese también, o uno de acá. ¿Ok? Cuando yo me encuentro entre el volumen de vapor saturado y uno de acá, ¿se fijan en ese puntito amarillo? ¿Lo ven o no? Cuando yo estoy, sí. ¿ya? Cuando yo estoy entre un punto verde que saqué de la tabla C3 y el punto G, que yo lo saqué de la tabla C1 o de la tabla C2, que corresponde al volumen de vapor saturado, eso se llama intrapolación. Y yo estoy usando dos tablas. Estoy usando la tabla C3 y estoy usando la tabla C1 o la tabla C2. ¿Ok? Si yo estuviera acá, no sé si se ve en el amarillito que dibujé. ¿Se ve? No, parece que no se ve. Voy a hacer de color verde. Si yo estuviera acá, es decir, entre el punto de líquido saturado, ¿ya? Y el de líquido comprimido que saqué de la tabla C4, o sea, también usé dos tablas, usé la C1 o C2 y la C4, eso es una intrapolación, ¿ya? Si mi punto estuviera interno entre dos puntos experimentales de la tabla C4, aquí o aquí o aquí o aquí, eso para mí es una interpolación. ¿Les queda clara la interpolación y la intrapolación? Sí, Sí, profe. ¿A todos? ¿A todas? Sí, profe. Perfecto. ¿Y cuándo es una extrapolación? La única forma que haya una extrapolación es cuando yo estoy aquí afuera y tengo que usar dos puntos experimentales, los dos azules que tengo acá. Esa es una extrapolación porque quedó afuera de la gráfica. O bien, esta es una extrapolación porque quedó afuera de la gráfica y tengo dos puntos anteriores. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos la inter, la intra y la extrapolación. ¿Dudas? ¿Nada? Para la extrapolación, entonces, lo que estoy viendo solamente nos ayudaría a saberlo graficando. Solamente, no necesariamente, ya te voy a contar algo. Es solamente los extremos, ¿verdad? Cuando O sea, es sobrepasan mejor la graficarlo, ¿perdón? presión. ¿Cómo? La extra es solamente en los extremos, cuando no hay valores en la tabla. Exactamente, solamente en los extremos cuando ya no hay valores en la tabla. ¿Ya? En realidad es mejor hacer el gráfico para darse cuenta, además que ustedes siempre van a tener que hacer gráfico. ¿Ok? ¿Más dudas? Entonces, fíjate, acá yo a ustedes les puse, ahí está. Acá, perdón. Acá, bueno, ustedes saben que de dónde sale la fórmula o esas tablas que yo les hago, presión, volumen o lo que vayan a calcular. Esa sale dependiente. Yo asumo que los puntos se encuentran tan cercanos entre sí que se comportan como una línea recta. Y cuando yo tengo una línea recta, significa
que las pendientes entre todos los tramos son las mismas. Y eso es lo que nosotros estamos aplicando y de allí sale entonces lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, este rojo, si ustedes se fijan, si los azules son experimentales, este rojo corresponde a una interpolación. Y aquí si los verdes son experimentales, el rojo corresponde a una interpolación, que es lo que les explicaba adelante. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pidiera estimar el volumen, este mismo PPT está en la plataforma, ¿ya? En un archivo, perdón, en una carpeta que se llama prueba 1. Entonces dice, estima el volumen específico y la energía interna de agua a 1,3 megapascal y 400 grados Celsius. Fíjate, a 400 grados Celsius, ahí, el 400 grados Celsius lo tenemos acá, ya 1,3. El 1,3 se encuentra entre 1 y 1,5, ¿ya? Entonces, cuando yo en la tabla C1 y en la tabla C2, a lo más yo voy a tener un procedimiento de interpolación simple cuando no se encuentra el valor en la tabla. En el caso de la tabla C3 y la tabla C4, yo podría requerir una intra o una extrapolación. Solamente les voy a contar, por lo que me preguntaba, no sé quién me preguntó recién, cuando ustedes vean este vacío acá, ¿se fijan o no en la tabla? ¿C3? Chicas, chicos, Sí, profe. Sí. ya. Este vacío, justo en esa zona hay una extrapolación. Espérense. No, no me hagan caso. Olviden lo que dije, ¿ya? ¿Se olvidaron? Sí. Ya, olviden esa cosa. Eso está malo. Después se los voy a decir. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, si yo tengo a 1,3, tengo que ver entre 1 y 1,5 a 400. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el volumen, yo digo, a 1, por ejemplo, el volumen vale 0,3066 y a 1,5 vale 0,2030. ¿Ya? Entonces, 0,2030 y 0,3066 a 1,5 y a 1. La energía interna a 1,5 vale 2.951,3 y a 1 vale 2.957,3. ¿Ya? Da lo mismo el orden, ¿ah? Pueden poner arriba el 1 y abajo el 1,5, da exactamente lo mismo porque son líneas rectas. Entonces, gráficamente, resulta que tú tienes datos por esta isoterma que tienes acá, a 400 grados Celsius, ¿ya? Y tienes valores a 1,5 y a 1. ¿Te fijas? Tú tienes este punto y este punto, y el que tú quieres calcular es a 1,3 que te encuentras acá. Entonces, la metodología es decir que estos tres puntos se encuentran tan cercanos entre sí que la pendiente es la misma en todos los tramos. Es decir, que la pendiente de esto es lo mismo que la pendiente de esto y es lo mismo que la pendiente de esto. Eso es lo que uno dice en el fondo. ¿Ya? Entonces, las pendientes están dadas por estas ecuaciones. Recuerden ustedes que la pendiente es delta I partido por delta X. Y después, si hacemos la relación con las razones, nos queda en eso. ¿Ya? Cuando yo tengo una interpolación, fíjense, esto era temperatura de 400, siempre está este constante y estos van a variar. Como es 1,3, el 1,3 se encuentra entre ellos dos. Al estar el 1,3 entre ellos dos, significa que el volumen que yo encuentre va a estar entre ellos dos. Y que la energía interna que yo encuentre va a estar entre ellas dos. Esa es la forma de yo verificar que estoy haciendo bien el procedimiento. Calculo el volumen, si tú te fijas, te da 0,24 que está entre estos dos. ¿Te das cuenta? Y el 2.953 está entre estos dos. Por lo tanto, está al menos consistente el resultado que me dio. ¿Ya? ¿Se entendió, no? ¿O hay alguna duda? Todo claro. ¿Y el resto? Gracias, Gerardo. Yo bien. Por mi parte, todo bien, profe. Perfecto. Todo bien, profe. Perfecto. Gracias, Pía. Ahora, extrapolación. Ahí lo puse, se debe realizar cuando tienes únicamente valores de la propiedad antes de la que deseas obtener. ¿Ya? Entonces, esta zona amarilla es la de extrapolación, solamente esa, y el punto que yo estoy determinando es el color rojo. ¿Ya? Por ejemplo, estima el volumen específico y la entalpía de agua
a 60 megapascal y 200 grados Celsius. Ustedes van a 60 megapascal, la presión es como muy alta, podría estar en vapor sobrecalentado o líquido comprimido, ¿cierto? Cuando la temperatura o la presión son mayores que la crítica, la única posibilidad es que estés en la zona de líquido comprimido o gas, ¿ya? O vapor sobrecalentado. En este caso, estábamos en líquido comprimido, por lo tanto nos vamos a la tabla C4. El 60, tú tienes presión de 30 y tienes presión de 50, el 60 está acá. Siempre, eso era lo que le iba a decir delante, siempre que tú te encuentres en esta zona, afuera, tienes una extrapolación, ¿ya? O bien aquí abajo, ¿se nota o no de lo que estoy haciendo? Que no sé si lo ven ustedes. Sí, Ya. Si ustedes estuvieran en esta zona o en la de acá abajo, tienen una extrapolación, ¿ya? Por ejemplo, si yo te dijera 363 grados Celsius, acá ustedes tendrían que extrapolar entre 320 y 360. ¿Ya? Bien. Entonces, yo extrapolo acá, me lo estaba preguntando, a 60 y tomo los datos de 30 y de 50. Entonces pongo de 30 y de 50 o de 50 y 30, que da lo mismo, pongo los valores correspondientes del volumen y de la entalpía, ¿ya? Y acá, a diferencia de recién, obviamente que el valor del volumen, si tú te fijas, va a ser menor que los otros. ¿Te fijas? Gráficamente, el volumen debiera ser menor. Lo que ocurre a veces es que no pasa eso en la tabla de líquido comprimido porque los datos, los resultados de los volúmenes son tan pequeños que es como muy sensible a la ecuación de la recta, ¿ya? A veces pasa eso, ¿ya? Pero lo lógico sería pensar que el volumen a 60 megapascal va a ser mucho menor y que la entalpía va a ser mayor. Si tú te fijas, a medida que aumenta la presión, la entalpía aumenta. Por lo tanto, acá debiera dar una entalpía mayor que 875. Y nos dio mayor que 875, nos da 880 y el volumen 0,0110. Si tú te fijas, es menor que estos. Resultó, ¿ya? Entonces ahí uno dice, está correcto. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Todo bien? Bien. Todo bien, Después, profe. perfecto. Después está la intrapolación, y ahí, como les decía al comienzo, es cuando yo tengo justo el límite entre el valor de líquido o de vapor saturado, y yo tengo que utilizar dos tablas. Entonces, la intrapolación ocurre donde están acá en el rojito, ¿ven? Entonces tengo que usar la tabla C1 o C2, porque los únicos datos que tienen estos valores de saturación que tienen acá son la tabla C1 o C2, que corresponden a VF y VG, ¿ya? Y si yo estuviera en esta zona amarilla, significa que el azulito lo saco de la tabla C4, y si estuviera en la zona celeste, que es la de vapor sobrecalentado, el verdecito lo saco de la tabla C3, ¿ya? Por ejemplo, estima el volumen específico y la entropía de agua a 2 megapascal y 200 grados Celsius. Yo sé que es un procedimiento simple porque el 200 está, bueno, voy a la tabla primero y digo a 200 grados Celsius, ¿cuánto vale la presión de saturación? Entonces yo hago esto a 200 grados Celsius, yo sé que esto lo saben, pero nunca está de más, vale 1,554. ¿Y qué presión me están dando? 2. La presión 2 está arriba. ¿Te fijas? Por lo tanto, el valor que yo quiero es este, que se encuentra en la zona de líquido comprimido. Por lo tanto, me voy a la tabla C4. Recuerden que a una temperatura dada, si la presión es mayor que la presión de saturación, significa que está en la zona de líquido comprimido. Si a una temperatura dada la presión es menor que la presión de saturación, estamos en la zona de vapor sobrecalentado. Y si a una temperatura dada la presión es igual a la presión de saturación, significa que estamos en la zona de saturación, que puede ser líquido saturado, vapor saturado o mezcla. ¿Ya? Si yo tuviera la presión a una presión dada y la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, yo estoy en la zona de vapor sobrecalentado. Si mi presión es, perdón, si mi temperatura es igual a la de saturación, estoy en la zona de líquido saturado, mezcla o vapor saturado.
Y si mi temperatura es menor que la de saturación, estoy en la zona de líquido subenfriado y tengo que ir a la tabla C4. ¿Ya? Entonces, en este caso, estoy en la zona de líquido subenfriado o líquido comprimido. Me voy a la tabla C4 y busco si es que está el 200. Si ustedes se fijan, está el 200, pero, pongan atención, no está el de 2 megapascal. Pero el 2 megapascal está en esta zona. ¿Se fijan o no? O en esta, mejor dicho. ¿Se fijan o no? A ver si me ayudan. Si acá está el 5, el 10, el 15, ¿dónde está el 2? Acá, ¿sí o no? Sí, Sí, profe. Ya, cuando está en esta zona, ustedes saben inmediatamente que es intrapolación. ¿Ya? En esa zona es intrapolación. ¿Ya? Entonces, copio los valores que tengo, en este caso, a 5 megapascal, pero lo voy a hacer. Y el otro que tienen que poner es el valor que corresponde al de saturación, que lo sacaron a 200 grados Celsius de la tabla C1. Y a 200 grados Celsius, la presión de saturación es 1,554, que ese es el valor que ponen. Entonces, por eso yo les pongo, hay dos tablas, la tabla C1, que es para sacar lo de líquido saturado, y la tabla C4, que es para sacar lo de líquido comprimido o subenfriado. Y ponen los valores. Como estamos en la zona F de líquido saturado, si yo estoy poniendo acá el V, este corresponde al VF, y si tengo el S, este corresponde al SF. Jefferson, si yo tuviera la entalpía, acá yo tendría el HF, ¿te fijas? Y aquí yo tendría el H de la tabla de líquido comprimido a 5 megapascal. Y estos valores de acá son de la tabla C4 a 5 megapascal y a 200 grados Celsius, que son esos que están con la línea azul. ¿Entendido? ¿Sí? Ya. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Volumen menos 0,00156 dividido por esto, menos, y etcétera. ¿Ya? Y lo calculamos ahí. Bueno, aquí yo les puse una ayuda de memoria. Si efectúas una interpolación, los dos valores deben encontrarse entre los que interpolaste. Por ejemplo, si las temperaturas de interpolación son 200 y 220, el valor interpolar debe ser mayor a 200 y menor que 220. Si efectúa una extrapolación, los valores están fuera del rango de los valores que utilizaste para la extrapolación. Y la intrapolación debes utilizar dos tablas. Una de ellas puede ser la tabla C1 o la C2, dependiendo en la fase que esté. Y la tabla C3, si que estás en la fase vapor sobrecalentado. Y C4, si estás en la fase de líquido comprimido. ¿Dudas hasta ahora? Por mi parte, todo bien, profe. Perfecto. Entonces, acá igual tienen como un ayudín. Fíjense, extrapolación en la zona amarilla. ¿Ya? Los puntitos azules son experimentales en la zona de líquido comprimido. De hecho, aquí lo puse. Está súper bueno este dibujo. Lo hice yo. Y los verdes del lado derecho son los valores experimentales de vapor sobrecalentado que los saqué de la tabla CT. ¿Ya? ¿Dónde hay interpolación? Estos que están pintados como dorado, ¿ya? Valor experimental de saturación, tabla C1 o C2 corresponde a este. ¿Ya? Y ahí está como bien explicado. Después intrapolación en el rosadito, que es la tabla de líquido comprimido más el valor del líquido saturado. Y en este celeste, el vapor sobrecalentado más vapor saturado. Este dibujo les ayuda harto para que lo memoricen. Ahí tenemos las temperaturas. Por ejemplo, si yo dijera a 52 grados Celsius, determina la presión, entalpía y calidad para vapor saturado. Fíjate, para vapor saturado. Entonces yo digo a 52, ¿qué sería en la tabla C1? A lo más, interpolación o directo. No hay otra cosa. Y más encima, interpolación simple o directo. ¿Ya? Entonces yo veo a 52, está entre esos dos, y hago toda la tablita. ¿Ya? Y lo mismo con la entalpía, y la calidad, como es vapor saturado, vale 1. ¿Ya? Bueno, acá hay una serie de ejercicios. ¿Dudas con el procedimiento en general? ¿No? no. Ya, sigamos.
Déjame buscar el doble, sé que lo tengo acá. Profe, Dime, consulta, dime. ¿en la primera prueba va a entrar calor o solo va a entrar No, no, trabajo? solamente trabajo Ya, gracias. a ti. Bueno, con respecto, no porque no lo he visto, entonces, por eso no. Pero después va a entrarle, se queda lo mismo. Dame un segundo. Ah, esto está en, dame un segundo, ¿ah? Inter, ahí sí. Bueno, acá nosotros tenemos procedimientos simples y dobles. Vamos a ir en la tabla C1. Bueno, esto bien lo tienen ustedes en la plataforma, en los cuales yo les indico cuando ustedes tienen inter, intra o extra y si es simple o es doble, ¿ya? Que es la tablita que hicimos en la pizarra o algo parecido a lo que tenían en la pizarra. Entonces, nosotros en la tabla C1 y C2 a lo más tienen una interpolación simple, así que ahí no piensen más, ¿ya? Es en la tabla C3 o en la tabla C4. Por ejemplo, siempre yo tengo, voy a hacérselo como clase primero. Ya, ya, acá. Nosotros siempre van a tener ustedes como posibilidad de, nosotros siempre tenemos como posibilidad tener datos, déjenme aumentar para que puedan ver bien. Tampoco ven muy bien. ¿No ven bien ellos, sí? ¿Ven bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahí sí. Ya. El T, Z, acuérdense que el Z puede ser entalpía, volumen, todos con minúsculas, ahí aparecen con mayúsculas porque los cambia el. No, yo creo que lo tengo con mayúsculas. Ya. Entalpía, volumen, energía interna, entropía, ¿ya? Y también pueden tener P, Z. Estoy hablando de la tabla C3 y la tabla C4. También puedo tener en la tabla C3 T, P. ¿Ya? En tabla C3 o C4, si no está la temperatura en tabla, para la información T, Z, se inmediatamente queda un procedimiento doble. ¿Ya? Lo mismo, si no está P en tabla, P, Z, se inmediatamente queda el procedimiento doble. ¿Ya? Y si tengo T, P, si no están ambas, ojo, ahí es doble. ¿Se entiende, no? Esto ocurre para las tablas C3 y C4. ¿Entendido, no, chicas, chicos? Sí, profe. ¿Todos? Entonces, si no está T, si yo tengo datos T, Z y no está la T, independiente que esté Z, no le hagan caso a ese. Cuando yo tengo T, Z o P, Z, el que manda es la temperatura o la presión. Esa es la que manda, ¿ya? Entonces, si no está T o P, en T, Z o P, Z, se inmediatamente que es doble, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo, voy a poner grande acá, estima la presión, entalpía y energía interna a 425 grados Celsius y volumen 33. ¿Qué tipo de datos tengo en este? T, Z, ¿verdad? Primero, la temperatura es mayor que la crítica, por lo tanto sé inmediatamente
que estoy acá en la tabla estoy en fase de vapor sobrecalentado. Entonces, si yo voy a la tabla y veo que no está el 425, sino que está el 400 y 500, yo sé inmediatamente que es un procedimiento doble. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá en el procedimiento doble? Marco donde está el 400 y el 500, porque entre medio de eso está el 425, y veo dónde está ese volumen de 33. Fíjate, a 0,002 megapascal tengo un volumen de 155. Después acá dice 62,3. Después acá dice 31. Por lo tanto, a 400 para mi tabla madre voy a trabajar con eso. Y para la otra tabla, fíjate, a 500 busco entre medio de qué está el 33 y está entre 35 y 17,84. ¿Ya? ¿Están ahí o no? ¿O se cayeron? No, estamos acá. Allá. Acá estamos, profe. Perfecto. Alguien se cayó, pero no sé quién se cayó. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago una tabla madre. Fíjate, yo quería 425 de grados Celsius y a un volumen de 33. Quiero calcular la presión, la entalpía y la energía interna. Y hago una tabla que le vamos a llamar tabla hija o hijo, como quieran, y yo voy a decir el dato A y el dato B. El 425 se encuentra entre 400 y 500. Pongo 400 y 500. El que yo varío cuando tengo T, Z o P, Z va a ser la temperatura o la presión. El Z se mantiene en la tabla madre. ¿Ya? Entonces, ustedes acá el volumen se mantiene. Este es el que varía en la tabla madre. Entonces, como era 33 la variable que yo te daba, es 33, 33, 33. Y aquí, en la tabla hija o hijo, ponen PA, HA, U sub A, y en el otro PB, HB, U sub B. ¿Se entiende la tabla madre o hay alguna duda? ¿Todos entendieron la tabla madre? Bueno, esto es lo único doble que hay, porque ahora cualquier procedimiento que vaya a haber es un procedimiento simple, ¿ya? Que puede ser inter, intra o extra simple o directo. Entonces yo digo, ya, necesito calcular la presión, la entalpía y la energía interna a 400 grados Celsius y a un volumen de 33 metros cúbicos kilogramos. 400 me voy a la tabla C3, ¿ya? Y bueno, acá en mi tabla hija o hijo voy a anotar toda esta línea azul. Fíjate, 433 pH, A, U sub A. Y voy a 400 y veo si es que estuviera el 33. Si yo tuviera mucha suerte, estaría. Pero me doy cuenta que no tengo mucha suerte. Entonces voy a tener que, voy a tener que interpolar. ¿Te fijas? Porque el 33 está entre 62,13 y 31,06. Entonces, yo digo, ok, 62,13 y 31,06. Y después veo cuál era el valor de la presión. De la presión a 62,13 es 0,005 y de 31,06 es 0,01. Y pongo los valores acá. Hago lo mismo con la entalpía y hago lo mismo que la energía interna. ¿Ok? Luego hago con el otro hijo o hija, copio toda esta fila, 533 PV, etcétera, ¿te fijas? 533 PV, etcétera, y veo si a 500 grados Celsius está el volumen de 33, y si no, entre qué está. Busco a 500, acá dice 178, 71, 35 y 17, no está el 33, pero puedo interpolar entre estos dos. Y pongo y hago la interpolación simple. De aquí del azul, calculo cuánto vale PA, HA y U sub A y pongo los resultados aquí arriba en esta tabla madre. De la tabla rosada, calculo PV, HV, U sub V y pongo los resultados en la tabla madre. Y de aquí de la tabla madre después, como tengo todos estos datos, azules y rosaditos, calculo la presión, la entalpía y la energía interna como yo sé. P menos tanto es igual a ta. ¿Se entiende o no? Bueno, aquí, por ejemplo, de la tabla azul ya calculé P sub A, HA, U sub A,
de esta otra PV, HV, U sub V, puse los resultados acá y de ahí calculé la presión, la entalpía y la energía interna. ¿Dudas? ¿Se entendió más o no? Por acá todo bien, Yo profe. sí. Sí, profe. ¿Ven que no era tan difícil? Miren este. Ejercicio 2. Tienen un montón de ejercicios en el campus virtual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, estima la presión, entalpía y energía interna a 317 grados Celsius y volumen 0,02. ¿Está el 317? Bueno, nos vamos a ir acá, como tengo 317, que es menor que la temperatura crítica, yo me voy a ir a la tabla C1 primero para ver en qué fase estoy. Entonces digo, el 317 está entre 310 y 320. El volumen que me están dando, fíjate, es 0,02. Yo sé que el 317 está entre 310 y 320. Por lo tanto, veo si está el VF, el volumen es mucho mayor que esos dos. ¿Te fijas? El volumen es mucho mayor, o es mayor, que 0,018 y 0,015. Por lo tanto, eso me da luces de que este volumen va a ser mayor que el VG y por lo tanto estoy en la zona de vapor sobrecalentado y me voy a la tabla C3. ¿Ya? Me voy a la tabla C3 y busco el 317 y me encuentro que está el 300 y el 350. No me fijo en nada más y digo ya, como no está el 317, es un procedimiento doble. Hago mi tabla madre, ¿cierto? Pongo lo mismo, 317, veo la tabla C3, ¿dónde está el 317? Está entre 300 y 350. 300 y 350. Y el volumen lo mantengo constante. ¿Te fijas? La presión, P sub A, P sub B, el H, HA, HB, etc. Y miren este qué bonito. Voy y voy a ver este primero y digo a 300, perdón, a 300 grados Celsius el volumen es 0,02. Me voy a la tabla C1 para ver en qué fase estoy. Y acá a 300, el 0,02 es menor que el VG. No sé si lo ven acá arriba. ¿Lo ven o no? Sí. Ya, el 300 tiene un volumen de vapor saturado de 0,02168 y tú tienes 0,02. Por lo tanto, está en mezcla. No tienes que hacer un procedimiento simple. Tienes que calcular en este caso la calidad para esto. Bueno, saber que la presión corresponde a la presión de saturación porque estoy en la zona de mezcla. Pero tengo que calcular la calidad para calcular el HA y el USUA. Esa es la tabla hija. Y la tabla hijo, a 350 y a ese volumen, me voy a la tabla C1, y a 350, este es menor que el volumen que tengo de 0,02, por lo tanto estoy en fase de vapor sobrecalentado y me voy a la tabla C3, ¿ya? Y ahí en la tabla C3 interpolo, ¿ok? Y luego, bueno, acá les hice gráficamente la interpolación, ¿ya? Porque el volumen es el constante y te varían las temperaturas. El 317, te fijas, está por acá y eso está entre 300 y 350, ¿ya? Y aquí en el estado A, entonces calculé la calidad, luego el HA con HF y HFG, el uso A, la presión A, que es la presión de saturación porque estoy en la zona de mezcla. Siempre que estoy en líquido saturado, mezcla o vapor saturado, la presión corresponde a la presión de saturación a la temperatura dada. Y si me dan la presión, la temperatura corresponde a la desaturación. ¿Ya? Y hago lo mismo con el estado B, que es una interpolación simple, y después me voy a la tabla madre y saco el valor de lo que me estaba pidiendo. ¿Ya? Bueno, y ahí ustedes tienen varios ejercicios. Tienen de entropía, con la presión, ven lo mismo. ¿Ya? Eso es, chiquillos, no sé si tienen alguna duda, si entendieron más ahora. Sí, profe, No hay ninguna ahora duda. a mí me queda más claro. Por mi parte, ninguna duda. Joaquín, no te había visto. ¿Tienes una duda? No, ¿Ninguna? ¿Te quedó claro? sí me quedó claro, profe. Ya, perfecto. Voy a tomar ¿quién se retiró recién? La Pía, ya. Entonces déjenme anotar. Alan, ¿tú de qué paralelo eres? Antiquera De la profe Bárbara Espinosa, C3. C3. Está Valentina Lambert.
Está la Jefferson. ¿Quién más está? Camila García. ¿De qué paralelo es la Camila? Joaquín. No me acuerdo del paralelo, pero sé que estoy con el profe Matías. Matías, ya. Matías, Valentina, 1, 2, 3, 4, 5 y se retiró la Pía. ¿Ya? Todos ustedes tienen 2 décimas de regalo para la prueba. Profe, Gerardo. ¿Sí? Dime. Déjame, tengo dame un una segundo. pregunta. Dame un segundito. Vamos a pausar la grabación.